Y bueno, para también hablar de lo que ocurre en su estado, senadora, estaba viendo entre mis notas esto que es verdaderamente aterrador. La violencia y la ineptitud predominan en Guanajuato. La violencia en México es uno de los temas más preocupantes para las personas que vivimos en México. En su conferencia de prensa se ha referido al tema de Guanajuato el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no está por demás decir que León aparece entre las primeras tres, si recuerdo bien, entre las primeras tres ciudades más violentas de nuestro país. Un sitio, una lista nada halagadora, nada bonita, senadora. Pues así es, Vicente, hemos hablado muchas veces de este tema y lamentablemente Guanajuato sigue dando que decir. Tenemos, para desgracia de nosotros los guanajuatenses, varias de las ciudades de Guanajuato están en el ranking entre las 10 primeras ciudades más violentas. Es León, es Irapuato, es Celaya. Es una cosa terrible, pero además no nada más allí ocurre la violencia, es por todas partes y está imparable. Hemos visto también en el último informe de seguridad pública que cada mes presenta el Gabinete de Seguridad del Presidente de la República, cómo ya comenzó a haber un punto de inflexión de reducción de homicidios, pero no en Guanajuato. Es decir, en el resto del país sí, y Guanajuato sigue encabezando el primer lugar y seguimos viviendo la misma situación de espanto, de terror, que cada vez más se apodera de la gente de mi estado. Entonces, es muy lamentable. ¿Qué es lo que pasa en el resto del país? Que sí empiezan a batirse las cifras de homicidios. ¿Y qué pasa en Guanajuato? Que no sucede eso. O sea, que nomás no hay tregua. Esas son las cuestiones que hay que preguntarnos, porque es uno de los estados prioritarios en materia de seguridad para el gobierno de México. Está el plantel completo de la Guardia Nacional, no así en otros estados, pero en Guanajuato sí. Está el Ejército, está la Marina, y sigue habiendo cuestiones de descoordinación con las fuerzas del Estado. Entonces, es muy lamentable, pero pues gobiernan allá a base de espectaculares y de titulares de periódico en donde han agarrado a quién sabe cuántos. Pues sí, dicen que han agarrado a quién sabe cuántos, pero la violencia no para. Tan no para que estaba viendo que en 2020, con corte al mes de noviembre, allá en su estado se registraron 4,190 víctimas de homicidio doloso, es decir, el 12% del total de los 34,523 homicidios dolosos registrados en el país en 2020. Y el gobernador Diego Sinue, pues como otros gobernadores de oposición, pintando un estado color de rosa, o en este caso, color de azul. ¿Será que los medios de comunicación en Guanajuato están pagados por el gobernador para no tocarlo como amerita? Esa es una pregunta que tienen que responder. Oiga, senadora, para cerrar, ¿por qué no hablamos de las prioridades para este 2021 en este periodo de sesiones? Que por cierto, me informan que se sesionará a distancia durante este periodo. Pues sí, mira, es inédito. Por primera vez ayer se inició el periodo ordinario de sesiones que normalmente tenemos que arrancar en el Congreso General, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado en conjunto. Y pues ayer se hizo la apertura del periodo solo con las mesas directivas en el recinto de San Lázaro, y los demás legisladores y legisladoras seguimos la sesión a distancia, participamos a distancia. Y ayer, de manera presencial en el Senado, votamos, porque no teníamos atribuciones para votar a distancia. Entonces, ayer se votó por unanimidad un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para poder hacer sesiones a distancia y poder seguir desahogando las cuestiones de la Cámara sin poner en riesgo a las personas, porque es importante que la gente sepa que no solo estamos las y los legisladores en el recinto, sino que hay miles de trabajadores de los cuerpos de asesores, de las comisiones,
del personal administrativo, de limpieza, del Senado, en fin, que pues están allí y todo mundo está en riesgo. Y en la Cámara de Diputados, imagínate todavía más, porque es mucho más grande. Entonces, se van a votar diferentes tipos de leyes, vamos a poder votar leyes generales, leyes que no requieran mayorías calificadas, todo lo que sea de mayoría calificada, es decir, las reformas constitucionales o los nombramientos de magistrados, de diferentes tipos de nombramientos que requieren mayoría calificada, eso se tendrá que hacer de manera presencial. Pero vamos a tratar de desahogar la agenda de este periodo de manera eficiente a distancia. Nos hemos ido entrenando en las dos permanentes que hemos vivido en este periodo de la pandemia. La permanente larga, que fue de mayo a agosto, en donde estuvimos sesionando a distancia, y ahora en enero también estuvimos en la permanente a distancia, y pues bueno, sabemos todas y todos que no es lo óptimo, pero tenemos que innovar y también tenemos que seguir enfrentando los retos del país, y pues para eso tenemos ahora la tecnología. Así es, pues senadora, me da mucho gusto saludarla. Gracias por lo generosa de su participación el día de hoy. Son temas importantes y como siempre demostrándonos que privilegia la libertad de expresión y un espacio como Sin Censura. Yo por lo pronto le mando un abrazo y estamos al pendiente. Igualmente, Vicente, me da gusto que estés recuperado ya, te veo muy bien y pues nos vemos pronto. Saludos a Muchas gracias. todos. Bye. Claro que sí. Es la senadora Antares Vázquez Alatorre hablando con nosotros sin censura. Estoy